Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para compartir otro momento emocionante y lleno de especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que ha despertado una gran curiosidad y ha generado un montón de teorías. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Anne Ercel y esa sospechosa pancita en el estreno. Sí han oído bien, ese evento que dejó a muchos con la boca abierta y la mente trabajando a toda máquina. Seguro que muchos de ustedes ya han visto las fotos, han leído los titulares y han participado en las conversaciones. Hande, nuestra querida actriz turca, siempre es un foco de atención, y cuando algo tan inesperado y revelador aparece, la reacción es instantánea. Estamos aquí para desgranar todo lo que se ha visto, todo lo que se ha dicho y, por supuesto, para compartir nuestras propias reflexiones al respecto. Pero antes de empezar con toda la chicha del asunto, quiero hacerles una pequeña petición, una que siempre me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, dedíquenme un segundito para darle a ese botón de asterisco suscribirse asterisco. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Así estarán al tanto de todos nuestros vídeos, nuestras exclusivas y todas estas investigaciones que hacemos para ustedes. Vamos, anímense, un clic y listo. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Bueno, ahora sí vamos de lleno a lo que nos trajo aquí. El título lo dice todo, Hande embarazada, pancita sospechosa en el estreno. Este evento, el estreno de algún proyecto, se convirtió de la noche a la mañana en el centro de atención por una razón muy particular. Las cámaras capturaron a Anne Ercel luciendo un atuendo que, combinado con su postura y la iluminación, hizo que muchos notaran algo inusual. Una ligera curva en su abdomen que para los ojos más observadores, y créanme, hay muchísimos ojos observadores siguiendo a Anne, parecía indicar más que solo una comida abundante. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, foros de fans, todos se llenaron de comentarios, memes y, por supuesto, teorías. Las opiniones estaban divididas. Por un lado, estaban los que afirmaban categóricamente que la pancita era una señal inequívoca de embarazo. Hablaban de la silueta, de cómo la ropa se ajustaba de cierta manera, de la expresión en su rostro, incluso de si había tomado algún tipo de bebida que pudiera hinchar su estómago. Para ellos, no había duda, Anne estaba esperando un bebé. Por otro lado, estaban los escépticos, aquellos que buscaban una explicación más terrenal. Argumentaban que podría ser el ángulo de la cámara, la tela del vestido, o simplemente que Anne, como cualquier persona, podía tener un día en el que su abdomen se viera un poco más prominente. Mencionaban que los vestidos de gala a veces pueden ser engañosos y que un mal corte o un tejido específico pueden crear ilusiones ópticas. También señalaban que Anne siempre ha mantenido un físico muy cuidado, y que si bien era posible, tampoco era algo tan obvio como para asegurar un embarazo al 100%. Y luego, por supuesto, estaban los que simplemente disfrutaban del misterio. A ellos les encantaba la especulación. Era un tema divertido para debatir, para crear hipótesis y para ver cómo evolucionaba la historia. Para este grupo, la vida de las celebridades es un continuo espectáculo, y estos pequeños detalles añaden un condimento extra. Lo interesante de todo esto es cómo la imagen de una celebridad, especialmente de alguien tan querida y admirada como Anne Ercel, genera este tipo de reacciones. Ella es un ícono de la moda, una talentosa actriz y una figura pública con millones de seguidores. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, es analizada con lupa. Y cuando algo tan personal como un posible embarazo entra en juego, la intensidad de esa atención se multiplica exponencialmente. Recordemos que Anne no es ajena a los rumores. Su vida privada, como la de muchas otras estrellas de Hollywood y del espectáculo internacional, es objeto de constante escrutinio. Sin embargo, en esta ocasión, la evidencia parecía ser visual, tangible, y apareció en un evento tan importante como un estreno, donde la visibilidad es máxima. Ahora analicemos un poco más a fondo las pruebas que se presentaron. Las fotos que circularon mostraban a Anne con un vestido elegante, quizás de corte ceñido en la parte superior y con algo de volumen en la falda, o tal vez un vestido recto que, al ser fotografiado desde ciertos ángulos, acentuaba su figura. En algunas de las imágenes, se podía apreciar un ligero bulto en su vientre.
Los defensores de la teoría del embarazo señalaban que no era la típica barriguita post-comida, sino algo más redondeado y consistente. Incluso se empezaron a buscar patrones en su comportamiento. ¿Se tocaba el vientre más de lo habitual? ¿Estaba más recatada en sus movimientos? ¿Su rostro mostraba alguna señal de cansancio o de esa luminosidad que a veces se asocia con las primeras etapas del embarazo? Cada detalle, por insignificante que pareciera, era analizado y utilizado como argumento. Desde el otro lado, los que negaban el embarazo argumentaban que el estrés de un evento importante, la postura, el tipo de tela, e incluso la ropa interior que pudiera llevar debajo podrían haber contribuido a esa apariencia. También se mencionaba que a veces la retención de líquidos o simplemente la digestión podían causar un vientre algo hinchado, algo completamente normal. Lo fascinante es cómo esta situación nos permite ver la dinámica entre las celebridades y su público en la era de las redes sociales. La información o la desinformación viaja a la velocidad de la luz. Una sola foto puede desencadenar una tormenta de especulaciones que, aunque no sean ciertas, se convierten en parte de la narrativa popular en torno a la figura pública. Y no podemos olvidar el factor del deseo. Muchas fans de Ande, especialmente aquellas que la ven como un modelo a seguir, anhelan verla feliz, formando una familia. Por lo tanto, la idea de un posible embarazo puede ser algo que muchas deseen y que inconscientemente busquen confirmar en cualquier indicio. También es importante hablar de la presión que esto genera en la propia celebridad. Imaginen ser Ande Ercel en ese momento. Saber que cada foto que se toma en un evento público va a ser analizada al milímetro, que cualquier mínima alteración en su figura será motivo de debate y que su privacidad personal está siendo invadida por miles de ojos curiosos. Es un desafío constante. ¿Qué hay de los medios de comunicación? Muchos, al ver la reacción en las redes, decidieron amplificar la noticia, publicando titulares sensacionalistas o reportajes que, si bien no confirmaban nada, alimentaban la especulación. Esto, a su vez, generaba más conversación y más presión sobre la propia Ande y su entorno. Ahora, ¿tenemos alguna respuesta oficial? Hasta donde sabemos, en el momento en que estamos grabando este vídeo, no ha habido una confirmación explícita por parte de Ande o de su equipo sobre un embarazo. Y es ahí donde reside la magia del misterio. La falta de una declaración oficial permite que la especulación continúe, que las teorías se multipliquen y que la historia siga viva en la mente de los fans. Podríamos especular sobre por qué no hay una confirmación. Quizás están esperando el momento adecuado para anunciarlo, o tal vez simplemente no hay nada que anunciar y están dejando que la tormenta pase. Ambas opciones son plausibles. En el mundo del espectáculo, la estrategia mediática juega un papel crucial y a veces el silencio es la mejor respuesta. Lo que sí es seguro es que este incidente ha puesto de manifiesto la enorme influencia y el poder de convocatoria que tiene Ande Ercel. Su sola presencia en un evento puede generar titulares, y un detalle físico puede convertirse en el tema de conversación global durante días. Analizando las imágenes más de cerca, y sin ser expertos en medicina o en la figura humana, sí es cierto que en algunas fotos se aprecia un abultamiento que podría interpretarse como tal. Pero como bien se dice, una imagen dice 1000 palabras, y a veces, esas 1000 palabras pueden ser malinterpretadas o exageradas. La iluminación, el ángulo, el tipo de tela, la postura, todo influye. Piensen en cómo una simple camisa holgada puede hacer que alguien parezca más delgado o más rellenito dependiendo de cómo se la ponga. Con un vestido de gala, las variables son aún mayores. Hemos visto casos similares con otras celebridades, donde un pequeño cambio en su apariencia ha sido interpretado como una señal de embarazo, y luego resulta que no era así. Esto nos enseña a ser cautelosos con las conclusiones apresuradas y a respetar la privacidad de las personas. Sin embargo, también es comprensible la fascinación. Para muchos, Ande es una figura aspiracional, y la noticia de un embarazo añadiría una nueva dimensión a su historia pública. Sería la noticia de una vida que comienza, de un nuevo capítulo para una de las actrices más queridas del momento. Personalmente creo que lo más sano es esperar a que sea la propia Ande quien decida compartir esa información si fuera cierta. Mientras tanto, podemos disfrutar del debate de las teorías, y de la forma en que la figura de una celebridad puede generar tanta conversación. Este evento nos deja muchas lecciones. Nos muestra el poder de las redes sociales para amplificar o incluso crear noticias.
Nos habla de la intensa curiosidad que rodea la vida de las estrellas y de cómo, a veces, la especulación se alimenta de la falta de información oficial. Y sobre todo nos recuerda la importancia de la privacidad y de no sacar conclusiones precipitadas sobre la vida de los demás, especialmente cuando se trata de algo tan personal. Como un embarazo. Así que, volviendo a nuestro título, Ande embarazada, pancita sospechosa en el estreno, la respuesta, por ahora, sigue siendo un gran signo de interrogación. Hemos analizado las imágenes, hemos revisado las teorías y hemos comprendido la magnitud de la reacción. Lo que queda claro es que Ande Ercel tiene la capacidad de cautivar y de generar un sinfín de conversaciones con su simple presencia. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje interesante por el mundo de las especulaciones y las apariencias. Hemos desgranado la noticia de la supuesta pancita sospechosa de Ande Ercel en ese importante estreno, y como hemos visto, hay argumentos para ambas partes. La clave, como siempre, es la prudencia y el respeto por la privacidad. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden dejarme un me gusta *. Un simple clic suyo me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, la parte más importante, sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande estaba embarazada? ¿O creen que fue solo una ilusión óptica? ¿Qué opinan de la forma en que se manejan estas situaciones en las redes sociales? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus perspectivas. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presionen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande Ercel o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo de la vida. ¡Chao!